Seamos sinceros, todos nosotros tenemos esta sensación de cierta orfandad, de cierto abandono con respecto a la clase política, y eso no es algo que ocurra solamente hoy en un escenario de crisis, sino que ocurre siempre. Hace pocos días, el abogado chileno Tomás Mochati subió un video en el que defiende principalmente la tesis de que la clase política actual que tiene Chile es la peor de hace mucho tiempo. Suscribo completamente con esa afirmación, pero quiero ir un poco más allá. Pienso que esto tiene que ver con un escenario más bien internacional. Al día de hoy, el mundo entero tiene la peor clase política que no tuvo en mucho tiempo. Y bombo. Esto no ocurre porque los políticos de hoy sean mucho peores que los políticos de ayer, sino que pasa por una situación en particular que quiero reflexionar contigo y que pretendo medianamente responder. La tesis del pensador contemporáneo Yuval Noah dice básicamente que la clase política internacional se ha dedicado insistentemente a través del tiempo a desprestigiar a la ciencia y todo lo que tenga que ver con los datos y la evidencia. De ahí en adelante surgen una serie de movimientos o pensamientos que crean su propia realidad y su propia visión de la vida distorsionada. Por ejemplo, Brexit, antivacunas, terraplanistas, negacionistas del cambio climático, solamente para darte algunos ejemplos. Todas estas personas defienden ideas que evidentemente no tienen ningún asidero intelectual, pero se han visto potenciados y respaldados por este desprecio por el saber. Y también por el silencio de quienes no los defienden directamente, pero sí dicen que hay que respetarlos. Es verdad que no todo el mundo se cree esas locuras, afortunadamente, pero queda la sensación de que en cierto nivel quizás la ciencia no lo sepa todo, cosa que es evidente. La ciencia no tiene todas las respuestas y sin embargo es la mejor forma que tenemos de acercarnos a la verdad. Independiente de eso, que tú y yo ya tenemos claro, porque lo hemos conversado en este canal, mucha gente se aleja voluntariamente de la ciencia y eventualmente también del conocimiento. Es así como pasado el tiempo, mucha más gente le puede dar menos explicaciones a las cosas que ocurren en la naturaleza porque han escogido quedarse fuera de la conversación. Muchas personas entonces no comprenden algo tan simple como que un virus puede mutar y necesitan inventarse un montón de teorías, como por ejemplo que alguien lo creó, porque no entienden el simple hecho de que es algo que ocurre en la naturaleza y que viene ocurriendo hace mucho tiempo. Sí, los virus mutan. Mucha gente al mismo tiempo no entiende que los gases de efecto invernadero sí pueden aumentar la temperatura promedio de la Tierra y tienen que inventarse que lo hace sola. Y así sucesivamente con un montón de cosas. Pasado el tiempo, entonces tenemos más y más gente que sabe cada vez menos y menos de todo. Entendamos que este es un fenómeno progresivo, no es algo que ocurre de un día para el otro, es un daño que se ocasiona día tras día. Y te voy a contar algo, el conocimiento que tenemos sobre la posible expansión de virus es algo que sabemos hace mucho tiempo. Es por eso que mucho ha dado que hablar la charla The Next Outbreak de Bill Gates. En ella se avisoraba con impresionante detalle todo este escenario de pandemia que estamos viviendo hoy hace 5 años. Ese video corresponde a abril de 2015. O sea, tiempo para reaccionar tuvimos bastante. Abajo en los comentarios fijados te voy a dejar ese video por si no lo has visto aún. A pesar de haber sabido esto, a pesar de entender a la perfección cómo esto iba a ocurrir, no hicimos absolutamente nada. De nuevo, porque la ciencia no cuenta con el apoyo de la gente que a través de los años la ha ido despreciando, gracias a la clase política. Y aquí viene lo realmente preocupante, y es que el político, como él solo, es tremendamente traicionero. Lleva años diciendo que la ciencia no sirve, que no puede predecir nada, y cuando ocurre la catástrofe, el político se va. Es así entonces como la persona que sí le creyó al político se percibe a sí misma como huérfana, porque efectivamente la abandonaron. Los científicos se van corriendo a los laboratorios a buscar las soluciones, los divulgadores se van corriendo detrás de ellos para tratar de entender todo esto y explicarlo a la gente. El político toma un helicóptero para irse y la persona que le creyó se queda sola. Este es como el amigo tóxico que te dice que te dejes de juntar con tu mejor grupo de amigos y una vez que lo haces, él se va y tú quedas botado. Y ocurre que esta persona, que ahora está completamente sola,
tiene varias opciones que saltan a la vista. Algunos se aferran a las pseudociencias. Ahí tenemos a la gente que dice que el virus no es tan grave y que haciendo gárgaras con sal no hay de qué preocuparse. Otra opción es abrazar la conspiración, acusar a otro grupo político invisible que opera en las sombras de querer extinguir a la raza humana con un virus de laboratorio. Otra opción es el apocalipsis religioso, que consiste en decir que Dios está enojado con nosotros porque aprobamos alguna ley, entonces está enviando sus plagas. Y los más desesperados de todos persiguen al político que se escapa. Solamente algunos se van a dar cuenta de que lo cierto, de que lo más cercano a la verdad se encuentra en los datos y en la evidencia. A todos ellos yo los aplaudo y los valoro tremendamente, porque están dispuestos a reconocer que si bien se equivocaron, no tienen que morir en ese error. Y sepan, para quienes están en ese proceso de cambio, que la ciencia siempre los va a recibir con los brazos abiertos. Pero atención con esto, porque aquí viene algo que dejé para el final, pero es una pregunta que nos tuvimos que hacer al principio. ¿Por qué en primera instancia el político le quita el piso a la ciencia? ¿Por qué el político comienza a decir que la ciencia no sirve para nada y que no puede dar respuestas? Aunque no lo crean, amigos, esto no lo hace porque sea mala persona. Esto lo hace porque en el fondo de sí está completamente desesperado. Parte de las labores de un político, aparte de la gestión, la representatividad y tratar de caerles bien a todos, consiste en entregar certeza. Entregar certeza en un mundo que siempre ha sido incierto, pero con la gran diferencia, y aquí está la clave, de que el mundo actual carece de parámetros morales. Cada vez más gente tiene menos cosas, menos creencias, menos corrientes de pensamiento a las cuales aferrarse. El político que invoca a los dioses en sus discursos sí tiene cierta llegada en la población, pero es cada vez menos. Ni hablar de un político que creyera en las brujas, los duendes y que nos dijera que para hacer que el virus pare tenemos que entregar un sacrificio con nuestra sangre. Sería completamente ridículo y la gente simplemente lo sacaría por estar loco, afortunadamente. Lo que te quiero decir es que el trabajo de dar certezas hoy en día es imposible. El mundo en el que vivimos es el más incierto que hemos conocido jamás. Hoy en día la gente estudia y se especializa en cosas que mañana van a quedar obsoletas y que las va a reemplazar una máquina. Y nadie entiende realmente para dónde hay que ir, nadie comprende al 100% hacia dónde hay que remar. Al día de hoy no puede nadie decirte que mañana todo va a estar bien o que todo va a estar mal porque no tiene idea. Y lo más cercano a saber eso, que es la ciencia, es tremendamente cambiante y está bien que así sea, está bien que el conocimiento mute y se vaya transformando, pero para los fines del político que es entregar esta certeza al 100%, no le sirve y por lo tanto opta por atacar la ciencia. El político se ve a sí mismo completamente atemorizado porque se percibe con mucha razón como inútil y por lo tanto opta por atacar todo lo que no sea él, dejando para el final y como lo único cierto, su propia palabra. Ahí tenemos muchos discursos de políticos simplemente diciendo que las cosas van a evolucionar de cierta manera, pero sin ninguna base, sin ninguna evidencia de nada, simplemente porque él lo dice. Donald Trump, por ejemplo, se demoró un montón de tiempo en reconocer que el virus sí es una amenaza real, e incluso reconociendo eso, sigue en la pelea chica de decirle el virus chino para tratar de sacar ese rédito político. En España se tardaron un montón de tiempo, sobre todo en la fase inicial, en reaccionar, y vimos al presidente entregando un discurso motivacional en lugar de mostrar los datos. De nuevo, todo debería estar bien porque él lo dice. Muy en el fondo, el político, cualquiera que éste sea, está tan aterrado como tú. Por lo tanto, no es buena idea buscar cobijo en él. No es buena idea, en medio del terremoto, ir a tratar de buscar tranquilidad en la persona que está más desesperada. Y lo potente de todo esto es que la solución para encontrar certidumbre en medio de esta incertidumbre total no es seguir a una persona en particular tampoco. La solución es acceder a los datos, es acceder a las proyecciones basadas en evidencia y en base a eso sacar tus conclusiones. La certeza, que incluso así no se puede conseguir totalmente, la vas a conseguir en cierta medida estudiando tanto el comportamiento de la naturaleza que en algún punto su movimiento se haga predecible. Al final del día, la persona en la que tienes que confiar para encontrar tranquilidad es en ti, en tu capacidad analítica de interpretar los datos y comprender la realidad. Y por supuesto, buscando la ayuda de esas personas que se dedican a producir esos datos durante todo el día y que se han especializado en hacer solamente eso,
son esa gente que llamamos científicos. Los periodistas científicos y divulgadores no sabemos más que nadie tampoco. Lo único que nosotros hacemos es estar pendiente de esa producción de conocimiento científico, filtrarlo y traértelo a ti. Nada más que eso. Pero al final del día, el que tiene que entenderlo, el que tiene que pensar que esto tiene sentido para que valga la pena y buscar también los posibles errores y corregirlos, eres tú. Te agradezco por haber llegado al final de esta reflexión. Espero que te haya gustado. Si es así, tu pulgar arriba siempre ayuda mucho. Y suscríbete con campanita para no perderte de nada y continuar en contacto en esta pequeña comunidad. Chao.